Yo creo que es al mismo tiempo una oportunidad para fortalecer y incrementar el interés sobre un tema muy interesante que no se ha asumido con la suficiente fuerza, ¿no? Y abrir los campos de investigación, aprovechar los recursos tecnológicos que se tienen para abordar una problemática que compromete obviamente el origen de la nacionalidad colombiana, ¿sí? Por la fuerza del mestizaje, la fuerza de la interculturalidad, de los aportes culturales de los grupos étnicos, que no reconocidos muchas veces, casi que invisibilizados en razón de distintos fenómenos, ¿sí? De orden social y político y cultural, pues que nos han estructurado y nos han regulado a lo largo del tiempo, particularmente sobre el periodo colonial republicano después de la conquista. Desde mi punto de vista, la arqueología es una disciplina que hace esencialmente aportes a lo histórico. La ventaja y lo que puede diferenciar a esta disciplina de las otras, de la historia, de la etnografía, por ejemplo, es pues, disponer de unas evidencias que no son siempre materiales, sino que son materiales y son al mismo tiempo intangibles por las relaciones que esos objetos definen entre sí, que es lo que llama el contexto arqueológico. Entonces, el acceso a ese tipo de evidencias que no aparecen registrados en los archivos o que la noción, el concepto que se tiene de ellos se ha transformado con el tiempo, la evolución del símbolo, pues la transforman en fuentes complementarias que derivan del ejercicio arqueológico para entender toda esa fenomenología, ¿no? Muchas veces ocurre que al abordar antropológicamente el caso de un imaginario popular, de una leyenda o de un mito, se ve que cuando se ponen en juego la correlación de todas esas fuentes, más su contrastación, las arqueológicas, las etnográficas, las sociales, las archivísticas, por lo general se presentan interesantes divergencias, ¿no? Entre los aportes de cada disciplina, es decir, que regularmente se ve que las descripciones o los aportes hechos por la arqueología alrededor de una problemática determinada, como he dicho, un mito o una leyenda, por ejemplo, que son, digamos, fenómenos que integran a la sociedad en torno a unas representaciones. Por lo general, al momento de interpretar los datos arqueológicos, no tienden a coincidir con los datos en todo sentido, con los datos archivísticos, historiográficos y con los datos etnográficos. Por general hay una divergencia entre esos tres campos, pero la contrastación, que ahí donde viene la importancia de los enfoques interdisciplinarios, pues permiten entender o llegar de pronto al núcleo histórico del fenómeno y con ello poder interpretar de una manera un poco más precisa posible, reduciendo el margen de error, el fenómeno en estudio. No son muy frecuentes como uno desearía, destacando el interés de esta problemática, las curiosidades que suscita en ese propósito de comprender la historia de un país, el origen de su sentido de nacionalidad. Y en el caso específico de la participación de los grupos afro y las evidencias arqueológicas que esos fenómenos pudiesen dejar, pues no ha sido intenso y para referirse a ello habría que hablar de trabajos de campo que se hicieron en las Antillas particularmente, ¿no? En Jamaica, en Cuba, ha sido muy interesante dadas sus condiciones sociales históricos, y podemos decir pues que a partir de la década de los 70 más o menos, retomando los planteamientos alrededor de la arqueología histórica que ya se había formulado explícitamente en los Estados Unidos, y aparte de las Antillas menores y esos estudios que hacen ahí como reseñando los trabajos en torno a las haciendas, a las plantaciones, con los cementerios de los esclavizados como áreas importantes,
como las representaciones, las expresiones a través de lo material, la cerámica propiamente dicho. Y también cabe resaltar los estudios en Brasil, como con los quilombos o palenques que dominamos aquí, como el de Palmares, que tuvieron unos alcances muy importantes en organización política y en expresiones culturales, ¿sí? que son, digamos, muy, muy evidentes en cuanto a diferenciar ya esos aportes étnicos de aquellos grupos, ¿no? Y acá pues también escasamente, quizá más por el empuje que dieron otros investigadores antropólogos como Nina S. de Friedman, Jaime Arocha, autores clásicos como Rogelio Velázquez, en fin, todas las discusiones que se presentan, y con el auge de la etnohistoria también, década de los 60, 70, 80, 90, también el interés por explorar los archivos, explorar toda esa serie de evidencias para viabilizar la posibilidad de una arqueología afrocolombiana, ¿no? No es ese realmente el problema de distinguir la participación de un grupo étnico, no es solamente eso, sino también cómo se inserta ese aporte en una fenomenología que es realmente transcultural, es decir, que compromete la participación de varias tradiciones culturales. Yo creo que es como escasa la investigación, pero diría, de acuerdo a ciertas iniciativas recientes, acá de principios del siglo XX, que quizá el panorama en torno a eso se va a ampliar de una manera muy, muy notoria a lo largo de estas décadas. Pues tiene que ver mucho por la estructura social, ¿sí? Por las determinaciones políticas, como hay unos grupos que son dominantes y otros grupos como en este caso que son subalternos, y cómo eso puede pasar con el tiempo, que incluso no se soluciona con la abolición de la esclavitud a partir del 1 de enero de 1852, sino que pasa con el tiempo a los planteamientos académicos, donde lo que viene a primar es el interés, arqueológicamente hablando, por los grupos indígenas, más por las expresiones prehispánicas, ante la falta de unos métodos específicos para poder distinguir, que ese ha sido el problema central de la arqueología afrocolombiana, de lo cual se hace una aproximación al problema de la esclavitud, ha sido cómo distinguir esas huellas de africanía en esas expresiones materiales. Es un problema que todavía no se ha resuelto en medio de los escasos estudios que mencionaba. Lo que haría falta para visibilizar mucho más esa participación étnica, los aportes en cuanto a la formación de la nacionalidad, es a través de la investigación. Bueno, la relación entre literatura, arqueología e historia no solo es interesante y no poco estudiada a nivel nacional, yo diría que mundial, ¿cierto? Porque pues, se considera que son tradiciones académicas distintas, el campo de lo interdisciplinario que implica la relación o el diálogo, ¿sí? Mancomunado entre distintas disciplinas, no son modelos fácilmente de fácil estructuración. No se ha considerado con suficiente fuerza la posibilidad de que la novela, la producción literaria, sea al mismo tiempo abordada como una fuente de investigación histórica. Pues cuando llegó el momento de formular el trabajo de grado para la carrera de antropología de la Universidad Nacional en la década de los 90, pues se consideró, después de un interés personal, ¿no? Desde la infancia, formular una propuesta que permitiese articular la literatura con la antropología y con la historia, ¿no? Entonces, pensar en un método integral de correlación de fuentes, que no solo me facilitara reducir el margen de error en las interpretaciones, sino que abriera todo un campo de investigación, pero sobre todo que diera respuesta a inquietudes particulares alrededor de la novela María de Jorge Isaacs, ¿no? Que ese es el antecedente de lo que ocurrirá pues años después con la investigación de la hacienda Cañas Gordas. Entonces era ver cómo, de acuerdo con lo que ya había mencionado, cómo
la investigación arqueológica, la investigación de archivo y la investigación etnográfica podían de cierta forma ayudar a entender lo que el trasfondo histórico de la novela María, en temas como la existencia de los mismos personajes, y luego haciendo énfasis en algún momento sobre los esclavizados mencionados ahí en la novela. Entonces esa experiencia pues es la que viene a retomarse mucho tiempo después con el alférez real y la hacienda Cañas Gordas ya en el instituto, que fue a partir del año 2010 básicamente que se formula y que empiezan las primeras fases de trabajo. Y en ese caso también reconociendo la importancia histórica que pudiera tener la novela, con el fin de someterla a un análisis discursivo que me permitiera distinguir hasta qué punto los aportes de lo señalado ahí por el autor, por Eustaquio Palacios, pudiera conducirnos o comprometernos con un tema de importancia arqueológico. En el caso de Cañas Gordas ha sido también igualmente difícil porque pues la condición social de los esclavizados reducidos al trabajo permanente en las áreas de cultivo, en la producción del trapiche, en la ganadería, en fin, pues fue un modelo económico que básicamente facilitó fue como valerse de la producción cerámica, que la cerámica es un elemento importante de indicador en las investigaciones arqueológicas, la producción cerámica de la tradición indígena. Entonces lo que vemos en la investigación de 2015 en las áreas domésticas alrededor de la casona, como decía la novela, son digamos elementos que se relacionan cerámicos más con la tradición indígena que persiste incluso hasta la época de la abolición de la esclavitud y que persiste todavía en la producción cerámica, pero que por las formas y por la técnica utilizada en cuanto a la cocción, en cuanto a los colores, las decoraciones, son de origen indígena, pero utilizadas por los esclavizados. En Cañas Gordas, una de las cosas que llamó mucho mi atención fue el hallazgo de 3 pequeñas llaves metálicas que eran utilizadas para relojes de cuerda, ¿sí? Para dar cuerda a los relojes. Localizadas, descubiertas ahí en la excavación de una de lo que fue las viviendas las llamadas viviendas, ¿no? De los esclavizados. Entonces uno se pone a pensar ahí el significado que eso pudiera tener para esos grupos, las personas que habitaban ahí, ¿no? Ya es un significado no tanto como lo utilitario de tener un reloj y estar midiendo el tiempo, sino de pronto del juego que pudo haber representado eso, la concepción del tiempo, la lúdica, el hacerse preguntas, el simple hecho de utilizar una llave y dar cuerda, la sensación que eso produce, ¿no? Ese tipo de elementos. Bueno, como considerando arqueológicamente, ¿no? Que alrededor del 90% de la arqueología que se practica en Colombia tiene que ver con la arqueología preventiva, ¿no? Entonces es muy importante y nosotros hacemos énfasis al momento de evaluar las propuestas de las obras, en fin, es recalcar que no solo la arqueología no es únicamente lo que guarda relación con el mundo indígena, no también que compromete lo colonial republicano. Y hemos visto que en ese panorama histórico, pues el componente afro, el que está ligado al tema que nos trae acá, como es el de la abolición de la esclavitud, está ahí representado también, que no es fácil de identificar por las razones que señalábamos, pero que está ahí presente y que eso obliga a afinar los métodos para reconocer esos fenómenos y esas participaciones, a hacer estudios intensos que tengan una perspectiva de calidad científica, que es lo que esperamos, que tenga una perspectiva que comprometa todas las posibilidades.